En la colonización de América vinieron una cantidad de razas del sur de España, donde llegaron estos grupos, maresmeño o pajuana, pudiéramos señalarlo, maresmeño, pajuana, berrendo rojo, berrendo negro y el negro andaluz. Probablemente hubo otros grupos, pero hay poca información sobre esta. Lo importante es que estos animales después de 500 años se combinaron aleatoriamente, sin orientación ninguna, y apareció lo que nosotros llamamos los criollos latinoamericanos, que todos tienen las mismas características. De hecho, hay quienes decimos que son un biotipo determinado, los biotipos criollos latinoamericanos, y todos tienen más o menos las mismas bondades. Resistencia parasitaria, pelo corto, tolerancia al calor, talla baja, eficiencia pastoreo, reproductivamente son muy activos. Y hay pequeñas diferencias de acuerdo a los países y los ambientes donde desarrollaron. Probablemente tuvo que ver con que en algunos lugares llegó más de un grupo racial que otro, o tuvo que ver con el ambiente que también influyó. De hecho, tenemos múltiples grupos raciales en Latinoamérica, criollos, en Centroamérica hay uno llamado Reina, en Colombia hay 6 o 7, en Venezuela hay 2 o 3, en Brasil hay 2, en Bolivia, en el Chaco, o sea, hay varios grupos, pero todos tienen un comportamiento similar, y ese comportamiento es el que, esa maleta, como llamo yo, él trajo una maleta con una serie de genes que se las aporta al Cenepol, porque el Cenepol es producto del cruzamiento de los criollos que había en las Islas Vírgenes, donde Henry Neltro trajo el Endana y el Red Pol, que también cargaban sus respectivas maletas. Ahora, vimos la maleta del criollo, que es lo que traía. Ahora, veamos la maleta que traía el Endana y el Red Pol. El Endana es una raza africana, ellos se fusionaron, como les dije, y formaron el Cenepol, este magnífico animal que ha mostrado ser altamente eficiente para el trópico, que es la producción de leche. Animales, vamos a tratar de hablar del cuadro rápidamente. Se midieron muchos elementos, inclusive desde el punto de vista económico, con niveles de precio de la leche bajo, medio y alto, y se midió el destete, el peso al destete, la producción de leche por kilo de ternero y una cantidad de elementos, consumo de forraje. Y a 3 niveles de producción, vacas de 5.4 kilos diarios, litros, vacas de 8 litros y vacas de 10 litros, de distintos pesos, de 450 kilos, de 500 kilos, de 600 kilos, en los 3 grupos. Los animales más eficientes fueron los de 550 kilos, los que dieron más dinero en términos de retorno de capital. Y esto lo simboliza muy bien, o lo presenta muy bien en este gráfico, que a precios bajos de la leche, a precios bajos, es la mayor parte de nuestro país latinoamericano, que la leche está muy mal pagada a nuestros productores. Y resulta que los de mediano peso son los que retornan más dinero, más dólares por vaca. Las de alto peso, sí, producen un poco más, pero no retornan el mismo capital, porque tienen costos más altos y porque su fertilidad es menor. Y las muy pequeñas, por producir, las muy pequeñas, tienen menos rendimiento porque su producto final, que es el ternero, también tiene menos precio. Entonces, esto es bien importante. Y vamos un poco más allá. Stephen Hammer en 2015 hizo una alerta. Una alerta que algunos como yo insistimos que tiene que ser oída. Y la voy a leer literalmente porque es bien interesante la alerta que él hace. Él dice, las vacas más grandes potencialmente pueden producir más leche y destetar terneros más pesados, pero se alimentan con recursos forrajeros, cuando se alimentan con recursos forrajeros, por su mayor fertilidad. En consecuencia, los criadores deben pensar más que en la eficiencia en términos individuales,
deben pensar en eficiencia en términos globales de rebaño total. Y como la alimentación de la vaca debe ser a base de forraje de costo relativamente bajo, deben considerar el tamaño como esencial. Agrega, la industria de la carne y de la leche no será sostenible si esta condición se ignora, porque los costos de los alimentos balanceados será cada día menos accesible por varias razones. Esto se lo agrego yo, por varias razones. Uno, la industria se ha especializado en sacarle más productos a los cereales. Por ejemplo, antes no se le sacaba combustible. En el 2015 todavía no se hablaba de combustible. Ahora se habla de alcohol, de almidón, de diésel. De manera que el residuo de alimentos que queda, producto de los cereales, para el consumo animal, es más malo y más caro. En leche, esta es una Cenepol con Jersey, 50%, Cenepol con Holting, y una trihíbrida donde tiene 5 octavos Cenepol, 2 octavos Holting y 1 octavo Jersey. Estas imágenes corresponden al amigo de la hacienda El Cántaro, que gentilmente me mandó un grupo de fotografías y una importante información del desempeño de sus animales. En sus inicios, en el año 2007, yo contribuí con él en la selección de los toros Cenepol que íbamos a usar, que tuvieran mayor proyección de lechera, y participé de alguna manera en el inicio de este proyecto. Y tenemos muy buena amistad, y él es un tipo altamente eficiente en esta materia. Y estos son los resultados de la evolución de la producción de las cantaritas desde que empezó con las medias sangre en producción de leche. El proyecto empezó en 2007 a comprar los animales. Ya para el 2010 ya habían animales en producción, media sangre. Y para el 2014 ya habían entrado un grupo de animales F1 Cenepol Holting, F1 Cenepol Jersey y unas poquitas trihíbridas. Pero el programa de selección de Juan Manuel, fíjate cómo permitió pasar de una producción promedio de leche por lactancia de 4.000 a casi 5.000 kilos, con una producción de leche diaria de 14 a 16. O sea, estas son las lactancias y esta es la producción promedio por vaca. Y él la mantiene entre 15 y 16. Dice que ese es su nivel de eficiencia, 15 y 16. Si se va por encima, está muy especializado, y por debajo, los costos en lugar sumar. Y fenotípicamente esto es posible gracias a que en el Cenepol hay este tipo de animal. Esto es un animal producto de la selección dirigida con habilidad materna y producción de leche, donde esta vaca llegó a producir en una lactancia de 300 días cerca de 12 litros diarios sostenidos. Entonces, esa genética existe. No es común, no está en todos los animales, pero existe dentro de las razas. Lo que quiere decir que esa recombinación de genes que nosotros podamos usar adecuadamente nos permite llegar a un cruzamiento altamente eficiente porque usamos los toros correctos. Y esa es la importancia de la evaluación genética. El pesaje de la leche, el pesaje de los crías, el registro de datos, y eso es función de las asociaciones. Y por eso en Venezuela tenemos una mesa técnica con ese propósito, con proponer ideas, hacer los análisis, hacer las propuestas, producir resultados y enviarle a los socios para que cada día seleccionen mejor la genética. En Venezuela, esto es un cruzamiento que se está haciendo en pleno desarrollo en este momento, en una finca llamada Bariquigua en el estado Lara. Un emprendedor llamado Javier Oropesa, ganadero, creador de Carora y Cenepol. El Carora, para los fines de los que no conocen el Carora en nuestros países centroamericanos, es una raza criolla latinoamericana criada en el estado Lara, la zona de Carora, donde se absorbió de alguna manera y se hicieron cruces alternos entre el criollo existente, que le llaman el criollo de Quebrada Arriba, un criollo
en una zona bastante buena, estuvo un criollo que producía bastante leche, y se le empezó a usar pardo suizo, usando pardo suizo seleccionados para buscar una raza que tuviera pelo corto, tolerancia al calor, facilidad de pastoreo. Pero la condición Venezuela del pasado, donde teníamos subsidios para todo, fueron a la especialización alta porque el alimento no costaba nada, y hoy día esa vaca, que prácticamente depende del alimento balanceado, está prácticamente fuera de mercado. Y entonces han empezado los ganaderos a regresar a buscar un animal un poco más rústico. Y en este caso, el emprendedor Javier Oropesa empezó con esta raza usando Cenepol para tener la inmediatez, un animal cruzado que tenga adaptación y tenga buena producción láctea. Tenemos fe en que este grupo de animales, cuando lleguemos aquí al 37% especializado, 62% rústico, tengamos un animal batallador para producir carne, y cuando tengamos este animal con 62% carola y 37% Cenepol, tengamos la vaca ideal funcional para producir leche. Pero esto es un proyecto que está en pleno desarrollo. Por otro lado, siempre vamos a regresar a la atención, y la conclusión que quiero transmitir es que, y que le creo haber demostrado, es que el Cenepol es una herramienta genética para cruzamientos complementarios en la búsqueda de la vaca funcional tropical.